Hola ñañitas y ñañitos. En este episodio trataremos el tema de cultura amazónica y cómo se está desarrollando hoy en día. ¿Cuál es la visión que estamos siguiendo y si en verdad esta se está desarrollando? Para ello presentamos a nuestro invitado de hoy. Francisco Bardales, escritor, cronista, periodista, guionista, productor y director cinematográfico y exdirector del Instituto Nacional de Cultura de Loreto. Ha publicado los libros IQT Remixes, Resplandor, Pop y Relatos de Caucho y Oscuridad. Es productor de AB Films, empresa de cine que ha realizado películas como Cementerio General y Secreto Matusita. Ha sido parte del equipo de producción del documental La Espera, fue guionista y productor ejecutivo de Desaparecer, proyecto ganador del concurso DAFO del Ministerio de Cultura. Ha escrito y dirigido la película Maligno, tuvo el premio al mejor director iberoamericano del Festival de Cine Rojo Sangre de Argentina. Y por último, ha trabajado en la producción de largometrajes como La Pampa, Mapacho, entre otros. ¡Wow! Qué buena presentación me ha puesto aquí la producción. Yo no sabía tantas cosas y el que recién me estoy enterando. Y bueno, yo quiero agregar algo más. Yo te seguí a ti desde los casi 24 años. Te veía como un tipo así medio friki, así, es decir, raro, ¿no? Y me gustaba porque hacías cosas y me inspiraste en su momento. Muy bacán para hacer también en La Selva Dice. Gracias por la invitación, es un gusto. De verdad es como un sueño cumplido el estar acá en esta nueva etapa en La Selva Dicen, que notable, contenido atractivo, no solamente por el uso que se hace de la identidad y la idiosincrasia amazónica, sino como a partir de esta identidad e idiosincrasia amazónica podemos seguir manteniendo vivo ese legado que creo yo es el más importante y que nos une. Por eso para mí es muy chévere estar con ustedes hoy día, acá. Bienvenido. Debo añadir una siguiente semblanza, ¿no? Es Carpent tua poma nepotes, ¿no? Es una expresión en latín que está tallada en el escudo de la provincia de Maynas, sí, claro, ¿no? La ciudad de Iquitos, y significa tus hijos cosecharán tus frutos. Y de hecho creo que es algo que te define a mí. Con un currículo tan frondoso como una lupuna en medio de la llanura Omagua, eres parte del reducto intelectual de la Amazonía de ahora. Un espécimen raro que sobresale en medio del caos y la contaminación de la actual sociedad de la selva peruana, que, no obstante, ha sabido devolver con creces las virtudes que le fueron concedidas en esta vasta región. Amigo, es un placer tenerte con nosotros en esta oportunidad y lo que nos lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué vuelta estás haciendo ahora? ¿Qué vuelta? Lo que yo estoy haciendo ahorita es descansar de una época bien dura, ¿no? Nosotros hacemos arte, yo me dedico a la cultura, al desarrollo de la cultura y últimamente al cine. Entonces en ese camino yo lo que he estado trabajando bastante es un poco ir desarrollando varios proyectos. Uno de los proyectos, de hecho, que estuve desarrollando fue la escritura del último libro que saqué, ¿no? Relatos de Caucho y Oscuridad, que ustedes tienen un ejemplar. La historia de este periodo importante de la Amazonía peruana. Y en ese camino, llevarnos por diversas partes de la selva. Entonces he estado de viajero, luego del proceso del COVID, aprovechando un poquito este espacio, desarrollando algunos proyectos cinematográficos también que están en stand-by. Teníamos antes de la pandemia un par de rodajes y el lanzamiento de una nueva película que era La Pampa, que todavía está en stand-by, que yo espero que este año se estrene, y luego un poquito dedicándome a desarrollar algunos proyectitos que están vinculados un poco siempre con el tema amazónico, ¿no? De hecho que en la selva dicen es eso, ¿no? Es reivindicar un poco eso que siempre nos ha unido. De hecho sale de esa nostalgia, ¿no? Y porque vivimos lejos tenemos esa nostalgia y que tenemos todas esas ganas de hacer cosas por nuestra selva. Entendemos que tú estás en la literatura y has estado más tiempo metido en la literatura. ¿Cómo fue tu transición de la literatura hacia el cine?
Creo que fue una transición natural que no se pudo dar en su época porque era muy difícil hacer cine. Por ejemplo, con Nelson justamente somos de esa primera generación que empezó un poquito a resurgir la parte del cine digital en Iquitos el año 2005-2006. Y no se podía antes porque simplemente la idea de hacer cine era la idea de tener grandes producciones con cámaras de 35 milímetros cuyo costo y cuyo alquiler y cuya producción era carísima, pero que justamente pasados los años 2000, con la llegada de las cámaras digitales pudimos trabajarlas, ¿no? Luego de que mi editor del diario en el que escribía me dijo: Paco, por cuestiones de espacio no vamos a poder, vamos a tener que recortar el espacio, ¿no? La extensión de tu columna. Y en esa época estaban saliendo los blogs y justamente esa idea me dijo: pucha, en los blogs yo puedo poner el texto que yo quisiera, pero además puedo agregarle imagen, video, etc. Y así nació Diario de IQT. Me vuelvo a conectar con Dorian Fernández, amigo, primo y socio, y me dice que había abierto una agencia y había conseguido una camarita y quería empezar a grabar cortometrajes. Entonces lo que hicimos fue hacerla. Y luego llegó Chuyachaki, que fue también el proyecto en el cual también me unió a ti, que ahí te conocí un poco en Chuyachaki, un cortometraje que fue un éxito comercial en Iquitos y que le escribió Nelson. Emma, fue un corto que el 2007 se estrenó en el cine en Iquitos con colas inmensas, etcétera. Que yo dije, wow, ¿cómo llegamos a hacer tanta pendejada, verdad? Fue muy divertido y era un poco meternos a la mitología amazónica, a la mitología del Chuyachaki. Y justamente era algo que siempre ha estado ahí. ¿Qué año más o menos fue eso? Eso fue en el año 2007. El corto se grabó en el 2006. Ya. El corto se grabó en el 2006 y fue además muy, muy ilustrativo porque ahí entramos un poco a un rodaje, o sea, varios de los chicos, muchos de los que ahora hacemos audiovisuales, cine y etcétera, empezamos en esa generación de Chuyachaki, Dorian, Chichi, Fernández, Javi Velázquez, que también es el creador de Guayo, Nelson, etcétera, muchas personas en ese grupo. Y es paja porque ahí nos dimos cuenta cuán maravilloso es seguir sus sueños y cuán difícil es persistir en ellos. Sí. Porque justamente el sueño, tú sigues el sueño, pero después del sueño tienes que tener mucha voluntad, mucha disciplina, muchas ganas de seguir adelante para persistir en él y seguir adelante en lo que se hace. Porque creo yo que es luchar como lo que ustedes están haciendo, lo que se está haciendo, por ejemplo, con esta idea, es difundir cosas que no necesariamente tienen una ganancia económica. Es decir, no se hace esto porque pucha nos paguen o no, sino porque queremos hacerlo con mucho gusto, con ganas, etcétera. Eventualmente por ahí algunos hemos trabajado en otras cosas que no nos pagan eso, pero que nos permiten darnos el gusto de hacer cosas como Chuyachaki o en la selva dicen podcast, etcétera. Sí, de hecho has inspirado mucho y bueno, esa es parte también de nuestra labor, ¿no? Como sí. Más antiguos. Como más antiguos. Ustedes a sus 30 y pocos y yo a mis 40 y pocos. Bueno, debo decir que me has hecho recordar esa etapa de mi vida. Una etapa negra. Fue una era bonita. Porque linda etapa. Hicimos sinergia, ¿no? Sí. Entre gente que realmente teníamos algunas cosas en común, pero veníamos de diversas cosas distintos, ¿no? O sea, de la ciudad misma, pero cada uno tenía diferentes influencias. De las experiencias que nos has podido comentar ahora, se puede destacar algo, ¿no? Que si bien es cierto, nos damos cuenta que hay palabras, frases, tradiciones que tal vez poco a poco se están perdiendo, pero ojo, hay un interés. Por la pura no se ha llenado de cine en esa oportunidad. Por las webs no se llenó. Exacto, entonces la población quiere verse.
Sí, claro. Quiere ver sus historias retratadas, quiere más de ellos, solamente que no saben cómo hacerlo. Y desde ese punto, amigo, ¿cuál crees tú que sería el mejor camino para poder, digamos, promover un poco más la cultura amazónica hoy en día? Yo creo que se promueve haciendo. Desde hacer, por ejemplo, un podcast sobre temas amazónicos. En Iquitos también hay otros amigos que están trabajando esos proyectos, pero asimismo también están en Tarapoto, están en Ucayali, etcétera. Cada uno va encontrando a través de eso hacer sinergia. Creo que es sinergia generacional. Eso pasó en Iquitos, cuando te acuerdas que después de Chuyachaki todo el mundo quería hacer cortos. Y eso, entonces esto va generando, oye, mira, esto puede pasar, esto se puede hacer. En Tarapoto, lo que yo he encontrado es que ahorita hay la idea de, luego de la experiencia de Transformers, ya se está armando la idea de poder hacer un gran largometraje comercial en Tarapoto. Y hay algunas ideas por ahí que ojalá que se puedan pronto poner en marcha, pero siento que es una sinergia. Cuando empiezas a ver que hay gente que lo hace, gente con la que tú te puedes identificar por edad, por procedencia, etcétera, entonces la gente empieza a hacer. Pero son esfuerzos que se hacen con mucho gusto y con mucho cariño, y además con mucho respeto, creo, a la identidad, ¿no? Porque lo que tú haces es usar, prestar por un momento lo que tenemos como parte de nuestra cultura, nuestro arte, lo que fuera, para remixearlo, ¿no? Para reacomodarlo, para modernizarlo y entregarlo como una nueva forma de producción artística, audiovisual, lo que fuera. Yo lo veo desde un punto de vista del agradecimiento. Nosotros somos nuestra selva, nosotros somos nuestra cultura, y gracias a lo que somos, creo que es una forma de devolver nuestra identidad, ¿no? Revalorándola, ¿no? Y así, transmitiéndola a los nuevos jóvenes que están perdiendo esto, porque lastimosamente hay muchos que se alienan por otras culturas, viajan y se creen trujillanos, viajan y se creen limeños, y no están orgullosos de su tierra. Y eso es lo que yo he notado mucho en el choque cultural que tuve cuando salí de estudiar a estudiar en la universidad. Sí, cuando sales de tus ciudades amazónicas, sobre todo el urbano mestizo amazónico tiende usualmente a tener ese choque, ¿no? Vienes a Lima o te vas a otro lugar y lo primero que hacen es burlarte del acento, ¿no? El charapa, ¿no? Que habla así. Entonces, pues, ¿qué te decían? Oye, tú vives en la selva, o tú vives en un árbol, ¿no? Y había gente que era divertida, o sea, lo hacía por broma, una broma pesada en algunos casos, o una broma, pero había gente que lo hacía o sea, que en realidad lo podría creer, ¿no? O el mito famoso de la mujer amazónica, que es fácil y ligera, ¿no? Que eran cosas que se van creando por el desconocimiento, pero dos, como una forma de sujeción de la forma y la identidad. Entonces, creo que eso, con el paso del tiempo, sobre todo en las nuevas generaciones, ha ido cambiando. Ya no hay la necesidad de modificar, pues, tu acento, ¿no? Claro. Ya no hablas así, hola, ¿qué tal? ¿No? Hola, yo soy de Iquitos, pero accidentalmente. Yo escuchaba esa huevada, puta, dije, ¿qué le pasa a este imbécil? Yo he escuchado de hermanas que le decían a sus otras hermanas menores que venían a estudiar a Lima, les decían, oye, cuidado se te vaya a salir esta palabra. Sí. Esconde tu acento. Sí, esconde el acento. Eso era antes. Y ahorita ya se ha dejado, felizmente, gracias a Dios. Sí, no es algo. Y en realidad, estamos hablando en un podcast que además yo estoy seguro que la gran mayoría que lo escucho son amigas y amigos que conocen la selva y entienden la selva. Y yo creo que eso es muy, muy positivo, que se haya logrado
identificar. Ahora la gente que no es amazónica, que no conoce necesariamente el idioma, la jerga, etcétera, tiene un interés por conocerlo. Y cada vez hay más gente que conoce pues cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, las palabras, los motes, es muy divertido. Por ejemplo, estuve participando en la producción de una película de Mapacho, que era sobre una historia de un mapero, un motocarrista mapero en Pucallpa. Y entonces la gente, nosotros en la selva sabemos que es mapero, pero no todo el mundo sabía. Y ahora pues, ¡ay, qué tal el mapero! Te dicen en Lima o en Trujillo. Yo he visto memes, por ejemplo, de ustedes que hablan con la jerga, con los términos, y la gente se caga de risa, no necesariamente siendo amazónica, exacto, porque ya entiende el término. Y eso es casi como una suerte de difusión y conocimiento de ese tipo. Entonces ya no hay, creo yo, desde mi punto de vista, una cultura dominante que viene y que te motiva que las otras comunidades, etcétera, sientan que son menores, o que sientan que hay que ocultar la identidad, ocultar lo que son. Y eso es un muy interesante, creo yo, resultado de esta presencia de las redes sociales, la presencia del internet, la viralización de la información, ¿no? Y eso es bien paja. A mí me gusta mucho eso como proyecto y como producto. Sí. Efectivamente, ¿no? O sea, vemos que hay un punto de quiebre, ¿no? Mencionábamos cómo es el choque cultural cuando las personas que vienen de la selva, por ejemplo a Lima, se encuentran en ese punto en el que o bien terminan alienándose, ¿no? Asumiendo, asimilando la cultura dominante que mencionas, o bien dicen no, se paran bien firmes, dicen no, está huevón, o sea, exacto, yo soy de donde soy y voy a ser así hasta que me muera. Entonces, lo que tú mencionas ahora es justamente algo que nos evidencia de que las cosas están funcionando. O sea, sí, ya no llegamos al punto en que la gente que viene de la selva se tenga que acomplejar, sino más bien sentirse orgullosos, carajo, de dónde son. Claro. Pienso en fenómenos que son mediáticos. Por ejemplo, pensando en lo amazónico, ¿recuerdan el agüita de coco? Sí, ¿no? Claro, que fue un fenómeno viral y que fue muy divertido y que además empezó a mover desde el atuendo, desde la apropiación de los símbolos culturales, hasta la idea de jugar con lo antiguo, con lo tradicional, de modo, en el caso musical, con ritmos modernos, ¿no? O ahora, por ejemplo, el caso del Lauchulú, que es un fenómeno que ha roto totalmente la idea de la influencer pituca, limeña, mujer u hombre, acá no binaria, etcétera. Además, en esta cosa, tú ves, por ejemplo, a estos influencers o influencers que pucha se ponen en casas de playa, en yates, y Lauchulú viene directamente en su barrio ahí con su cochacocha, con su huevada, con su emponado, y con orgullo y con identidad, y logra conectar directamente. Es uno de los fenómenos virales más fuertes de la pandemia. O sea, y eso empezó a motivar que nuevas formas de ver la realidad desde las redes sociales se convirtieran en formas muy interesantes, muy exitosas de promover realidad, promover a Amazonía o promover lo que quieras, pues, ¿no? Y es bien interesante cómo eso además nos lleva a un nuevo fenómeno. En estas épocas, el ser auténtico en realidad sí es valioso y sí es rentable. O sea, sí es rentable como un vehículo de comunicación. Antes no, antes tenías que necesariamente adoctrinarte, o como tú decías, tenías que resistir, pero eras parte ¿de qué? Pues eras un rebelde, eres un punk. Ahora no, es el ser auténtico más bien es un signo de identificación con el cual tú puedes construir tu propia comunidad y tener tu propia legión de seguidores, de gente que te cree, de gente que te sigue, de gente que confía en ti, y eso es también interesante, pues, ¿no? Eso es una nueva forma de ver este fenómeno. Claro, sin temor al
al que dirán. Exacto. ¿No? Es más, porque no necesitas del qué dirán, es decir, tu público justamente no está buscando el disfraz, lo falso, está buscando que tú seas lo más auténtico y lo más cercano a la gente, ¿no? Así es. Sí, yo creo que hubo un salto, ¿no? A través de la era digital, de un selvático que estaba reprimido, así como un niñito reprimido, a un selvático que ya le está diciendo, hola, soy así, Sí. a la gente. Sí. Entonces, eso es muy rescatable porque psicológicamente también está muy bueno, debido a que inspira a nuestra gente que ya está maltratada psicológicamente a un despertar, a ser ellos mismos. Y ellos mismos se pueden hacer hasta autoterapia con este tipo de cosas. Y la verdad yo creo que es muy positivo y creo que esto está salvando a mucha gente. A través de la cultura estamos salvando a mucha gente también, a mi parecer. Sí, además, no sé, pues hablábamos de identidad, o sea, y una de las cosas bien interesantes en el aspecto cultural, sobre todo en el aspecto artístico, es que en los últimos tiempos se ha reivindicado también el papel fundamental del arte indígena, de la cultura indígena en nuestra Amazonía, porque no sé si se acuerdan, y ese es un tema que además no tiene que ser un tabú, porque lo hemos pasado los que vivíamos en ciudades y los que vivían fuera de las ciudades amazónicas, la idea de que yo no soy cucama, yo no soy quechua, o yo no soy quichua, o yo no soy shipibo, yo no soy, ¿no? ¿Te acuerdas eso? Sí, claro. Claro, y eso es algo que ahora, en principio hay una revaloración del papel de la idiosincrasia, de la identidad indígena amazónica en general, de las identidades, de las cosmovisiones, porque no es una, son varias, y dos, el papel como los propios ciudadanos de ascendencia, de identidad indígena, cucama, shipibo, lo que fuera, están reivindicando con orgullo esa condición, ¿no? Antes eso no había, o antes el urbano quería aplastar. Siempre hay esta cosa, ¿no? Siempre hay en medio de esta, yo diría de esta inseguridad, la idea de siempre querer aplastar al otro a partir de algo que uno no es. Felizmente en la Amazonía, si yo he descubierto, es que a diferencia de otros lugares, hay una mayor horizontalidad en los tratos, ¿no? O sea, respecto del otro, todos estamos felizmente integrados. Hay fechas en las cuales, por ejemplo, nos integramos por completo, carnavales, el San Juan, ¿no? Etcétera. Y esto creo yo que es una esencia del amazónico. Y en ese sentido, pues, el no haber integrado a los saberes, a las cosmovisiones indígenas, era un pendiente que felizmente, desde el cine, desde el arte, desde la cocina, etcétera, desde la música, se está reivindicando. Entonces son épocas que nos permiten reflexionar también como nosotros mismos para ver eso. Ahorita, por ejemplo, en los premios del comercio hay ya una exposición que está siendo considerada una de las mejores exposiciones artísticas, la exposición de Rembert Yaguarcani, que es un artista Bora Huitoto de Pebas en Loreto. Hay puntos en los cuales podemos coincidir desde el hecho de que, digamos, ¿no? Hace 10, 15 años atrás, en el espectro mediático nacional, tú no veías tan a menudo personajes o costumbres o temas relacionados a la selva. Los veías por temporadas, lo cual no pasa hoy en día. Hoy día ya lo sientes como parte de, o sea, es parte de la multiculturalidad nacional. Sí. Entonces son tiempos distintos, Sí. y de hecho que los entornos digitales han colaborado Totalmente. para que esto llegue hasta este punto. Totalmente. Ahora integras, por ejemplo, no sé, pienso en Manuel Rosas, que ahorita está en Exitosa, que integras a alguien que es totalmente, tiene la característica propia de un periodista radial amazónico, que es igual un periodista radial en Tarapoto o en Iquitos, como si lo estuviera escuchando en Lima, y la gente no lo siente como una invasión, una intrusión, sino más bien como que parte de
algo más de esta integración multicultural, en este caso idiomática, lo que fuera. Y hubo una polémica un tiempo justamente cuando llegó Manuel que a mí me pareció ilustrativa, porque era también la idea de burlarse o de pretender ponerlo en menos por su condición amazónica. Y felizmente esa polémica, que creo que fue hace unos 5 o 6 años, más bien cuando empezó, claro, cuando llegó a ser parte de esto. Y eso también es un signo de que, pues, lo amazónico tiene un espacio en el espectro multimediático general, ¿no? O sea, ya no necesitas tú tomar cosas de la cultura occidental dominante para poder tener un éxito, tener un público, ¿no? Incluso te digo, en los proyectos audiovisuales, en los proyectos cinematográficos, no es necesario, por ejemplo, tener un personaje mediático limeño para lograr tener un público limeño. Y yo lo digo porque también por el trabajo en cine, por ejemplo, en ciertas audiencias, para llegar a un público nacional hace unos 8 o 10 años, necesitabas tener actores, actrices mediáticos limeños. Ahora no es necesario. Ahora no, o sea, no es un requisito, no es una condición fundamental que eso pase para lograr tener eso, sino más bien la calidad, el nivel, la historia, la narrativa, lo que debería en general ser importante para todo tipo de películas, sean limeñas, sean iquiteñas, sean chinas o europeas, ¿no? Entonces eso, yo siento que además en un país donde todavía tenemos muchos temas pendientes con la integración como sociedad, eso es unas cosas muy positivas que se están dando, ¿no? Claro. Y aquí, desde este punto hacia adelante, amigo, ¿cuál es tu visión para la cultura amazónica en este mundo moderno, en los espacios digitales que vemos hoy en día? Vamos a necesitar más... A ver, yo creo que los artistas vamos a tener que necesariamente pensar en una visión tridimensional de la vida, ¿no? O si te quieres, multimediática. Y eso implica que podamos empezar a pensar no solamente desde nuestras propias disciplinas artísticas como con métodos tradicionales, es decir, no me voy a sentar solamente a escribir, o no me voy a pensar que solo con una cámara voy a trabajar esto, o si yo soy un artista plástico con el pincel ser suficiente, sino que justamente desde lo multitemático, desde lo viral, desde la forma como llegamos al público, empecemos a formatear, ¿no? A formatear una narrativa. Por ejemplo, en este momento, por ejemplo, un podcast de temas culturales, de temas amazónicos, se va construyendo los episodios de modo sostenido. Es decir, no esto no empieza hoy, ni termina el día que presentamos el episodio, por ejemplo, ¿no? Sino que, por ejemplo, vamos a subir, por ejemplo, un meme, vamos a subir una foto, vamos a poner un fragmento de video, etc. Vamos construyendo una narrativa que es la narrativa cultural, la narrativa o en todo caso el storytelling digital de este proceso. Y me parece que esa es la forma en la cual debería trabajarse. Entonces, ¿qué creo yo que debería ser el compromiso de los artistas, el compromiso de los difusores, etcétera, que empiezan a descubrir que también dentro de las narrativas digitales hay un espacio totalmente amplio, totalmente abierto y totalmente fecundo para la conformación de públicos y para la formación de productos que queden en el tiempo. Y por otro lado, porque yo sé también que este podcast también llega a élites o a gente que pueda tener toma de decisiones, es importante que como sociedad, seamos privados o seamos parte del sector público, empecemos a pensar en una ciudadanía digital.
Y eso significa promover compromisos para que haya acceso al internet, haya buena conexión en la selva, etcétera. Y eso es fundamental, o sea, eso siempre ha sido un gran problema, o sea, por ejemplo, te ha pasado que te vas no sé, pues a Moyo, te vas a Yuri, o te vas a Iquitos, o te vas a Purús, o lo que fuera, y no tienes internet, ¿no? Y entonces, ¿cómo por ejemplo, un influencer contamanino, piensa, una experiencia contamanino, va a poder hacer sus productos si no hay ni siquiera luz allá? Entonces hay que tener un compromiso real con la identidad, porque ya no estamos, o sea, amigas y amigos, o sea, pronto ya no va a haber palma, pronto ya no va a haber petróleo, pronto ya no va a haber este recurso, ya se fue el caucho, ya se fue el oro, ya la madera, estamos depredando toda la Amazonía. ¿Qué va a quedar? Vamos a necesitar empezar a pensar en consumo tecnológico, en recurso humano, en tecnología, en ciencia, en contenidos, en arte, en industrias creativas. Entonces, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues hay que motivar y hay que promover eso. Entonces, son derechos y deberes, si se quiere, tanto de los ciudadanos o los que hacemos esto, como de los que están del otro lado, ¿no? Desde las élites, de los tomadores de decisiones, desde los políticos, etcétera, pues, ¿no? Y como dice una publicación de La Selva, dice: todo es bonito en la selva menos el internet. Incluso en Tarapoto yo he sentido ahorita últimamente bajo la conexión. Sí. Entonces, eso desmotiva y no permite que se sigan haciendo cosas. Pero aún así hay locos y locas y loques de todo tipo que seguimos creyendo en esto de hacer. Yo me acuerdo que a veces para subir post de Diario de Icutén, Iquitos, me levantaba a las 3, 4 de la mañana para poder subir siquiera fotos o subir o enlaces de YouTube. Wow. Y eso... ¿Por qué lo haces? Si nadie te paga, porque nos gusta, pues, porque nos emociona, o sea, porque mira, eso en realidad, se imaginan ustedes si eso no tuviese que generar estas situaciones, eso crecería mucho, porque yo sí creo que hay mucho talento, hay muchas ganas, hay mucho amor y mucha capacidad por seguir difundiendo lo que tiene la Amazonía por parte de los propios amazónicos, que ahí estamos quizás pensando en una generación digital que puede hacer el cambio en lo económico y el cambio en la mentalidad, que esta brecha digital que en algún momento hablábamos empiece a hacerse más corta, que casi desaparezca, y que, por ejemplo, entienda que ya no es necesario, por ejemplo, estar pensando en tradicional, o se puede pensar en tradicional, pero también se puede formatear lo tradicional en diversos géneros y en diversas plataformas para poder llegar a más gente, ¿no? Y bueno, personalmente yo he aprendido muchísimo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Paco, por estar acá. Nos encantó conversar contigo, nos has enseñado muchísimo y yo creo que esto ha sido, esta información va a ser muy valiosa, no solamente para nosotros los selváticos, sino también para todo el Perú. Sí, ha sido divertido, de verdad. Me gusta mucho haber estado con ustedes, Ricardo, Nelson. Creo que más espacios así siempre son bienvenidos y creo yo que cada vez más gente tiene que escuchar lo que tenemos que decir, pues, los selváticos, ¿no? Claro. Hay harto que decir y no creo que debamos callarnos, y que si esto ayuda a que más chicas y chicos en el futuro sigan este ejemplo, mejor. Gracias, ñañitos. Gracias por la visita. Encantado. Gracias, en realidad ha sido una conversación bastante fructífera para nosotros y de hecho que sí para todo el público que nos sigue. Gracias, amigo, cuídate mucho y bueno, nos estaremos escuchando la próxima. Chao, ñañitos.